Bendiciones. Vamos a continuar con nuestro ciclo de los profetas menores. Hoy, nuestro último encuentro, vamos a tratar los últimos tres profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, que en el canon de nuestras Biblias culminan los escritos del Antiguo Testamento. Y esto tiene, inclusive en la forma de acomodar el canon, tiene una finalidad teológica, ¿no? La forma, la secuencia en la cual la Iglesia cristiana ha colocado los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, propician una cierta lectura eh, de las Escrituras. La forma en que está pautado el canon cristiano, a diferencia del canon hebreo, eh, nos lleva a un tipo de lectura de secuencia histórica, de que Dios tenía un plan y hay un hilo conductor de anuncios, de cumplimientos, y que cada cosa está en su debido lugar. En cambio, los escritos del Antiguo Testamento, como los organiza el canon hebreo, los organiza por categorías. Pone en primer lugar los libros de Moisés, la Torá, que es la escritura autoritativa, los profetas, que incluyen lo que nosotros llamamos de libros históricos, y los propiamente proféticos, que muestran digamos, el relativo grado de fidelidad del pueblo hebreo a la alianza y sus eventuales, más bien frecuentes, infidelidades a la misma alianza, y los libros que propiamente nosotros calificamos como proféticos son aquellos que llaman a la vuelta, a la restauración de la fidelidad a la alianza. Y por último, el canon hebreo pone los llamados escritos o agiógrafos, que son los libros poéticos y de sabiduría que recogen eh, la, los dichos populares, las canciones, las oraciones del pueblo, las historias contadas de generación en generación, y eh, escritos apocalípticos. Si ustedes se fijan en la plataforma, van a tener un artículo muy interesante sobre la distinción entre profecía y apocalíptica, muy importante a la hora no solo de leer e interpretar los textos, sino también a la hora de enseñarlos, transmitirlos, predicarlos. Hay una diferencia enorme entre profecía y apocalíptica. Entonces, volviendo al canon bíblico cristiano, los libros que vamos a tratar ahora, los últimos tres profetas menores, finalizan eh, el canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Mientras que, repito, en el canon hebreo, los que finalizan el canon suele ser el libro de los Salmos, ¿sí? Las oraciones del pueblo. Vamos primero a lo primero, el profeta Ageo. El profeta Ageo nos trae un mensaje de reconstrucción material, del templo, de las murallas, de la ciudad, la reconstrucción del país, pero también de reconstrucción moral, de recobrar la identidad del pueblo, de recobrar su fidelidad a la alianza, de recobrar su propósito. Entonces, con cada piedra que se acumula
para levantar las murallas o levantar el templo. También viene el mensaje de reconstruir las vidas de las piedras vivas que era Israel. Es un libro muy cortito que actualmente nosotros dividimos en 2 capítulos, pero que trae un mensaje relativamente complejo. ¿Sí? Es muy cortito, pero aunque lo dividimos en 2 capítulos, en realidad el libro se teje en 5 secciones principales. Una primera sección, como decía recién, que es más bien una exhortación o una invitación a reconstruir el templo de Jerusalén. A esta invitación, bastante exhortativa, hay una respuesta del pueblo y sobre todo de sus jefes, de sus principales, a la predicación del profeta. El profeta invita y el pueblo, especialmente desde sus príncipes, responde a esto. ¿Qué tal, César? Bendiciones. Hola, profe. ¿Qué ha pasado aquí con nuestra pantalla? Ahí está, ahí está. Ahí vuelve. Entonces, estaba haciendo una pequeña introducción al libro del profeta Ageo. Hoy vamos a tratar estos 3 últimos profetas, por lo menos en el canon cristiano de la Biblia. ¿Sí? Y estaba hablando de Ageo, cuyo mensaje es la reconstrucción. Inicia el libro de Ageo, como un poquito me estaba saltando esta parte que también, como todos los libros proféticos, inicia Ageo hablando de su llamamiento y de su autoridad profética, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 1, Ageo se presenta y presenta su mensaje diciendo: en el año 2 del gobierno del rey Darío, el día 1 del 6º mes, el Señor, por medio del profeta Ageo, se dirigió al gobernador de Judá, Zorobabel, hijo de Salatiel, y al jefe de los sacerdotes, Josué, hijo de Josadac. Entonces, el profeta enmarca su mensaje, primero relatando su vocación, su autoridad y su ubicación en el tiempo. El libro del profeta Ageo, aunque en nuestras Biblias está dividido en 2 capítulos, podemos decir que trae 5 secciones principales. Una primera, que es la invitación a reconstruir el templo de Jerusalén. Una segunda, que es la respuesta del pueblo y de sus príncipes, de sus principales líderes a la proclamación del profeta. Una tercera, donde el profeta les exhorta a que tengan claro, a que tengan conciencia de que el llamamiento no es únicamente para Israel, ¿no? Sino para de que todas las naciones, todos los pueblos harían una gran peregrinación, una confluencia en Jerusalén. Hacia el final del libro hay, como veíamos la semana pasada con el profeta Habacuc, hay una instrucción sobre la pureza de la adoración, ¿sí? Exteriormente dirigido a los sacerdotes, pero cuando leemos vemos que es para todo el pueblo que estaba allí reunido, o por lo menos la audiencia que el profeta crea en su texto, y da estas instrucciones sobre lo puro y sobre lo impuro, sobre lo santo y lo profano, sobre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada.
Como hablábamos en clases anteriores, los escritos proféticos, y especialmente estos tan cortitos de los profetas menores, tienen una gran carga poética. Juegan con las palabras. En castellano, o en otros idiomas occidentales, perdemos un poco de la poética hebrea. Las palabras en el hebreo se suelen prestar a un gran juego de libertad interpretativa. Una cosa que a veces nos choca los cablecitos y saca unas chispitas por ahí, es que de la tradición puritana, sobre todo, el protestantismo, o más bien el evangelicalismo latinoamericano, ha heredado una premisa que es una premisa filosófica, que no tiene nada que ver con la Biblia, de que es que los textos bíblicos tienen un significado y uno solo. Y eso no es cierto. Especialmente los textos hebreos, y los griegos también, pero los textos hebreos dan pie a una libertad interpretativa muy grande, dado estos juegos de palabras que se hacen. Y en los libros proféticos esto se nota más. Leer a los profetas en hebreo nos pone delante de un desafío, porque no son solo las palabras sueltas. Por ejemplo, si yo voy a traducir la Biblia, ¿qué hago? Pongo una Biblia en hebreo y pongo la palabra yom, día, ¿no? Entonces, tomo la palabra yom y la traduzco solamente día. Pero esa simple palabra tiene, puede ser un periodo de tiempo, puede ser un encuentro, puede ser un evento. Entonces, todos esos significados, y no solo eso, sino que en el hebreo, no solo las palabras sueltas tienen significado, sino la combinación de la frase adquiere otro significado con la combinación de todos los posibles significados que cada palabra que la compone puede dar. Entonces la traducción, y no solo la traducción, el entendimiento, la lectura, puede ser muy rica y muy variada. Y con esto juegan los profetas. Entonces, cuando encontramos una sección como esta, de lo puro y lo impuro, lo santo, lo profano, lo agradable, lo desagradable a Dios, se puede empezar a jugar con los significados y a traspolar de audiencia a audiencia. Lo que Ageo aparentemente dice para los sacerdotes, también lo dice para el pueblo sacerdotal. Pero un poquito antes había dicho que todos los pueblos iban a confluir. Entonces lo está diciendo para todos los seres humanos. Y va ampliando y ampliando y ampliando su significado. Y la quinta y última sección, muy cortita, son los últimos 4 versículos, allí capítulo 2, del 20 al 23. Ageo hace un anuncio muy mesiánico, que, ¿no?, como hemos hablado muchas veces, en la tradición cristiana lo hemos encasillado a la relectura cristiana, que esto se refiere exclusivamente a Jesucristo. Pero en el entendimiento hebreo de las Escrituras, y especialmente de la promesa mesiánica, el Mesías es más un estado de ser que una persona. Entonces, el Mesías es más un tiempo o un evento mesiánico, una forma en que suceden las cosas, que una persona concreta. No que no pueda haber una encarnación mesiánica, sino que para la mentalidad judía o hebrea, el fruto que produce el Mesías es mucho más importante que el Mesías en sí. Mientras que para los cristianos,
la persona del Mesías es más importante que lo que el Mesías hace. Definitivamente nosotros valoramos a Jesús como Salvador, como Maestro, Profeta y Rey, pero dejamos en segundo plano, no que no nos interese, claro que nos interesa, pero dejamos un poquito en segundo plano. Hablamos mucho de amar a Jesús por quien Él es, ¿no? Mientras que en el entendimiento judío, ellos sabían estar en el tiempo mesiánico cuando sucedían ciertas cosas, ¿no? Principalmente paz, justicia y prosperidad para la nación. Si había esas tres cosas, ellos interpretaban que estaban en un periodo mesiánico. Solo tardíamente, y muy posiblemente no, en esto me arriesgo, no soy un historiador de la religión, pero que las expectativas mesiánicas, especialmente de un Mesías libertador de los opresores políticos, que eran comunes en la época de Jesús y de Juan el Bautista y de muchos revolucionarios, inclusive si leemos Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que Jesús no fue el único Mesías de su época. Había muchos, hay las revoluciones judías, aunque el templo fue destruido en el año 70, siguieron casi 70 años más, ¿no? Y que hubo varios de estos mesías, ¿no? Que esperaban un mesías libertador. Es muy posible que la esperanza de un mesías personal responda a las expectativas de esta época, porque anteriormente hasta reyes extranjeros eran llamados mi ungido, mi Mesías. En Isaías, el Mesías es Ciro. Vean, nosotros los cristianos nos rompe la cabeza cuando leemos eso, por eso no leemos Isaías 42 ni Isaías 49. A nosotros nos gusta Isaías 53, donde no está identificado. Pero si leemos un poquito antes, Isaías es bien claro, ¿no? Estoy alegre en mi ungido, en mi siervo, Ciro, un rey persa, ni judío era. Entonces, eh, para los hebreos, ¿no? Y vuelvo a decir, en esto estoy tirando un pelotazo, una bola que más o menos, pero en esta época de la expectativa del Mesías libertador, el Mesías que los iba a liberar del yugo romano, es probable que se haya gestado esta idea del Mesías como una persona, como un individuo, ¿no? Un símil, no 100%, pero un símil a esto lo encontramos en la expectativa, no es algo que esperemos, sino en el entendimiento cristiano moderno del anticristo. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento y en los escritos de los padres de la iglesia que anticristos eran esencialmente, en primer lugar, primordialmente, eran los apóstatas, todos. Cualquier apóstata era un anticristo, los que se oponían a Cristo. Y en segundo, eran las fuerzas paganas que se oponían al avance del Evangelio. Tenemos que esperar hasta los movimientos milenaristas en el siglo X para que empiecen a aparecer los primeros esbozos con un monje italiano llamado Joaquín de Fiore, los primeros esbozos del anticristo como una persona. Y ni hablar cuando vienen los movimientos dispensacionalistas, llamado el movimiento profético de reconstrucción, en la primera mitad del siglo XIX, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos. Allí el anticristo es inclusive una persona mucho más importante que el propio Jesús, ¿no? Hoy día hay muchas personas haciendo cálculos de cuándo va a llegar una persona llamada el anticristo que se va a instalar en Jerusalén y no sé cuántas cosas más, ¿no? Eso no encontramos en el Nuevo Testamento. No, tenemos que forzar mucho los textos para decir eso. Y ni siquiera en los primeros 10 siglos del cristianismo, ¿no? Y entonces, más o menos parecido a eso es la idea del Mesías en los hebreos
antiguos, ¿no? Ellos, el Mesías era una época, o sea, una época mesiánica, que podía estar personificada o no en un cierto individuo, pero lo que más importaba era que sucedieran esas cosas. La paz integral, o sea, el shalom, la justicia y la prosperidad. Si esas tres condiciones se daban, ellos interpretaban que estaban en un tiempo mesiánico. Hoy en día, ni siquiera, bueno, los judíos mayoritarios siguen creyendo eso, solo que para nuestra fantasía también, para la fantasía cristiana, judíos son solo los Hasidim, con esos que se visten raro, y eso. O sea, pero tampoco, esos son ni el 5% de los judíos. 95% de los judíos creen de otra forma, practican de otra forma y mantienen una tradición de 4000 años de antigüedad, ¿no? Mientras que los hasidim, estos de la barba grande y todo, también tienen a lo máximo 2 siglos y medio. Que no le quita legitimidad, solo nos pone en un contexto interpretativo diferente. Bueno, volviendo a Ageo. Cuando el profeta Ageo o Hagai nos habla de reconstrucción, entonces está hablando de la reconstrucción del templo porque es lo primero que él propone allí en Ageo capítulo 1. Pero por detrás no se necesita forzar mucho leer entre líneas para darnos cuenta de que lo que nos está hablando es de una reconstrucción moral, de una reconstrucción espiritual del pueblo. Porque en sí el mensaje, como todos los profetas, es bastante violento, bastante confrontativo, le dice, especialmente a los príncipes de Jerusalén, que ellos son malos porque edifican sus propias casas y ponen obstáculos a edificar la casa de Dios. Y no se está refiriendo solamente al templo de Jerusalén. Está diciendo, ustedes son egoístas y no atienden a la prosperidad de todo el pueblo, de todos los llamados, de todos los hijos de la promesa. Entonces tenemos un poquito bien donde nos pone allí en evidencia cuál es el mensaje, ¿no? Si podés leer, César, ahora somos solo nosotros dos, así que te toca a vos a la fuerza. Ageo, capítulo 2, versículos 1 al 9. Ageo 2, 1 al 9. Tu sonido está apagado, César. Sí, ya estoy leyendo. Dice así, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad,
porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Varios Amén. pasajes muy usados por los pentecostales hoy en día. Claro que sí, no solo por los hermanos pentecostales. Es de un pasaje, especialmente versículo 8, eh, el que se usa mucho a la hora de la ofrenda, ¿verdad? Bueno, es cierto, ¿verdad? Pero la intención manipuladora, ¿verdad? Claro, porque no está diciendo eso, ¿sí? Cuando leemos el pasaje completo, por eso quería leer, ¿sí? El mensaje, digamos acá, poderoso, el mensaje chocante para sus contemporáneos del profeta, eran este versículo, digamos, del 7 al 9, ¿no? Pero solo tienen sentido si leemos antes, ¿sí? Si leemos completa esta especie de perícopa, ¿sí? No es una perícopa porque no es una historia aparte, pero esta sección, porque, digamos, no es en cualquier momento que el profeta hace el anuncio. Lo hace en el séptimo mes. El séptimo mes era la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? La fiesta de los tabernáculos es el recuerdo anual del desierto, de la La sencillez, salida. de que en el desierto uno se encuentra a Dios. No se lo encuentra en las riquezas, no se lo encuentra en los grandes templos, no se lo encuentra en el poder, no se lo encuentra en dominar a otros. ¿Cuánto tendrían que aprender de eso nuestros pseudo políticos evangélicos? ¿No? Pero no se encuentra allí a Dios. Dios se encuentra en la sencillez, en el vivir bajo ramas, ¿no? En acordarse que fueron esclavos en Egipto. Y el profeta les pregunta, cuántos de ustedes se acuerdan de la gloria del primer templo? ¿Cuántos de ustedes están... Habían pasado 70 años, habían pasado 70 años presos, que ninguno conocía el primer templo. Y si alguno lo conocía, tenía más años que Matusalén. O sea, termina siendo prácticamente una pregunta retórica, ¿no? Para que sean conscientes de que ellos no vieron el templo. Pero ahí les viene la palabra de ánimo, anímense, este famoso esfuércense. Eh, en el castellano del siglo XVI, 10 puntos, pero en el castellano del siglo XXI trae una idea totalmente equivocada, que en realidad significa tomen fuerza, ¿sí? Fortalezcanse, háganse valientes, sean varetes. No tiene nada que ver con hagan ustedes el esfuerzo, sino sean fuertes. Y esto le dice a los líderes, a Zorobabel, al sacerdote Josué, vamos, tengan ánimo, que ustedes no están solos, yo estoy con ustedes, así como cuando salieron de Egipto y estaba la columna de fuego, la columna de nube, mi espíritu está en medio de ustedes. Y ahí viene lo importante. La riqueza de todas las naciones bueno, no estoy seguro si Casiodoro de Reina, pero ya Cipriano de Valera sí pone lo deseado o el deseado de todas las naciones, y peor aún, después de 1800 y algo, el deseado de todas las naciones pasó a ser Cristo. Y no dice eso el texto. El texto dice aquello que todas las naciones desean, o la riqueza de todas las naciones, más mejor traducido, ¿no? ¿Cuál es la riqueza a la que se refiere? Las propias naciones. Ellos serán piedras del templo, ellos serán el tesoro del templo. Por eso termina diciendo, mía es la plata, mío el oro, mío es el universo entero, dice el Señor de los ejércitos.
Lo que llegará a Jerusalén, lo que enriquecerá el templo, lo que lo llenará de gloria, es que todas las naciones adorarán al Dios verdadero. O sea, no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con oro, no tiene nada que ver con manipular la ofrenda, no tiene nada que ver con una persona, porque el versículo 7, todas las naciones traerán su riqueza. ¿No? El deseado, aparecerá el deseado de todas las naciones. Esa es una traducción, o sea, en hebreo se puede hablar de lo que las naciones desean, pero se está refiriendo a las riquezas. Solo que en este caso hay una personificación. La riqueza de las naciones son las mismas naciones que llegarán y adorarán junto con el pueblo de la promesa. Y este es peor que Jonás, más chocante todavía que Jonás. Porque este pueblo que había sido deportado, que había sido rechazado por Dios, o por lo menos ellos entendían su deportación como un rechazo divino, este pueblo, Dios les dice, las naciones son oro, los paganos son oro, y se lo voy a juntar a ustedes de igual a igual. Peor que Jonás yendo a predicarle a Nínive. En los profetas menores y especialmente en estos profetas tardíos hay muchas referencias a la reconciliación universal, ¿no? A que Dios ama a todas las naciones y que el propósito de Israel como pueblo de la promesa era más ser una luz para las naciones que un pueblo exclusivo. ¿No? Pero en los profetas más antiguos, antes de la deportación, Dios solo amaba a Israel y el resto de las naciones, bueno, vaya uno a saber. Con suerte, si llevaban una buena vida, podían disfrutar de una vida de bendición aquí y ahora, pero eh, sin ninguna esperanza trascendente. Mientras que en los profetas tardíos ya encontramos esta mención a que Israel sería más bien una luz, una especie de faro para iluminar con la verdad que traían a todas las naciones y que Dios amaba a todas las naciones y que todas las naciones adorarían en el templo. Y nuevamente el templo adquiere aquí carácter simbólico, es la propia presencia de Dios en medio de la vida, ¿no? de la tierra. Nos tomamos 20 minutitos de descanso, volvemos 19:30, ya se está por cortar acá, pero 19:30 nos reencontramos. Bendiciones.